La idea de que nacemos culpables no descendió del cielo, fue construida en la historia. Durante siglos, millones de personas han repetido una afirmación que parece tan antigua como la humanidad misma. Todos nacen marcados por una culpa primordial, heredada de una desobediencia cometida en los albores del tiempo. El llamado pecado original se convirtió en piedra angular de gran parte del cristianismo occidental. Sin esa doctrina, se afirma, no habría necesidad universal de redención, ni urgencia de bautismo, ni fundamento para la salvación por gracia. Pero cuando se examina su origen histórico y teológico con atención, la narrativa comienza a resquebrajarse. El relato de Adán y Eva en el Génesis describe a una pareja que come del árbol del conocimiento del bien y del mal. El texto hebreo no menciona una transmisión genética de culpa. No habla de corrupción ontológica heredada. No declara que todos los descendientes estén espiritualmente condenados por ese acto. En la tradición judía antigua, el relato se entiende como explicación mítica de la condición humana, la pérdida de inocencia, la entrada en la conciencia moral, el descubrimiento de la vulnerabilidad. El énfasis está en la responsabilidad individual, no en una mancha hereditaria. En la Torá no existe una doctrina sistemática de pecado original. El judaísmo rabínico desarrolla conceptos como el Yetzer Hará, la inclinación al mal, pero no como culpa heredada irremediable, sino como parte de la naturaleza humana que convive con la inclinación al bien. Cada persona es responsable de sus actos. El libro de Ezequiel es explícito. El hijo no cargará con la culpa del padre. La responsabilidad es individual, no biológica. La idea de que un acto ancestral condena automáticamente a toda la humanidad no forma parte del pensamiento hebreo original. La transformación ocurre siglos después, en el contexto del cristianismo tardío. Agustín de Hipona, en el siglo IV y V, desarrolla una interpretación sistemática del relato de Génesis, influida por debates internos de la Iglesia y por su propia biografía intelectual. Enfrentado al pelagianismo, una corriente que defendía la capacidad humana de elegir el bien sin necesidad de gracia divina absoluta, Agustín argumentó que la humanidad estaba radicalmente corrompida desde el nacimiento. Para él, el pecado de Adán no solo introdujo muerte y sufrimiento, sino que alteró la naturaleza humana en su raíz. La culpa se transmitía de generación en generación. Agustín no inventó la preocupación por el pecado, pero sí estructuró una doctrina coherente de culpa hereditaria universal. Su lectura se vio influida por su pasado en el maniqueísmo, una corriente dualista que veía el mundo como campo de batalla entre luz y oscuridad, espíritu y carne. También estuvo marcada por su visión pesimista de la sexualidad, entendida como vehículo de transmisión del pecado. Para Agustín, la concupiscencia sexual era señal visible de la corrupción original. El acto reproductivo se convirtió en mecanismo de propagación de la culpa. Esta teología fue adoptada y consolidada por la Iglesia occidental. Con el tiempo, el pecado original se volvió dogma. Se enseñó que cada ser humano nace separado de Dios, necesitado de bautismo para ser liberado de una culpa que no cometió personalmente. La narrativa cambió. Ya no era simplemente un relato simbólico sobre la condición humana, sino la explicación metafísica de por qué la humanidad entera necesita redención. La pregunta histórica es inevitable. Si el pecado original no aparece como doctrina explícita en el judaísmo antiguo, y si el relato de Génesis no lo formula en términos agustinianos, ¿de dónde surge su autoridad absoluta? Surge de desarrollo teológico posterior, no de revelación textual directa. Surge de interpretación, debate y contexto político-religioso. En el siglo IV, el cristianismo ya no era movimiento perseguido, era religión imperial. Con Constantino y sus sucesores, la Iglesia se integró al poder romano. En ese contexto, una doctrina que subrayara la necesidad universal de mediación eclesial fortalecía la estructura institucional. Si todos nacen culpables, todos necesitan sacramentos. Si todos están rotos desde el inicio, la Iglesia se convierte en hospital imprescindible. La teología no surge en vacío, surge en historia concreta. El relato de Adán y Eva puede leerse de otra manera.
Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal no es acto de perversidad intrínseca, es paso hacia conciencia moral. Antes del fruto, no había distinción entre bien y mal. La desobediencia introduce autonomía. La expulsión del jardín simboliza transición de inocencia a responsabilidad. El dolor, el trabajo y la muerte no son castigos sobrenaturales arbitrarios, son descripciones de la experiencia humana real. La muerte no aparece en el texto como castigo eterno espiritual, sino como límite biológico. Polvo eres, y al polvo volverás. Describe ciclo natural. No hay mención de infierno eterno, ni de condenación heredada. La interpretación que convierte el relato en caída cósmica irreversible es posterior. Sin embargo, durante siglos se enseñó que nacer es entrar en estado de culpa. Se bautiza a bebés no por actos cometidos, sino por condición heredada. Se inculca la idea de que la humanidad está intrínsecamente corrupta. Esta visión ha moldeado cultura, psicología y moral occidental. Ha generado una narrativa donde la autoestima humana está marcada por sospecha permanente. La culpa hereditaria plantea problema ético profundo. ¿Es justo responsabilizar a alguien por un acto que no cometió? En la moral humana ordinaria, la responsabilidad es individual. No encarcelamos a hijos por crímenes de padres. Sin embargo, la doctrina del pecado original establece una condena universal previa a cualquier elección personal. La humanidad es declarada culpable antes de ejercer voluntad. Defensores de la doctrina argumentan que se trata de solidaridad ontológica. Todos estábamos en Adán. Pero esa explicación metafísica no elimina la tensión moral. Si el libre albedrío es central en muchas tradiciones cristianas, ¿cómo puede conciliarse con una condena previa a cualquier acto consciente? El impacto psicológico tampoco es menor. Decirle a una persona desde la infancia que su naturaleza está corrompida genera identidad marcada por culpa. Se aprende que el deseo es sospechoso, que el cuerpo es portador de herencia dañada. Esta narrativa ha influido en actitudes hacia sexualidad, placer y autoestima durante siglos. Reconocer que la doctrina fue desarrollada históricamente no implica negar la existencia del mal humano. Las guerras, violencias y egoísmos son reales, pero explicar esa realidad mediante culpa hereditaria no es la única opción. La psicología moderna, la sociología y la biología evolutiva ofrecen marcos alternativos para comprender inclinaciones destructivas sin recurrir a maldición ancestral. La tendencia humana al egoísmo puede entenderse como producto de procesos evolutivos, donde la competencia por recursos favoreció ciertos comportamientos. La capacidad de agresión tiene raíces biológicas y contextuales. La moralidad emerge como mecanismo social para regular conducta. No se necesita un evento mítico para explicar complejidad ética. Además, el cristianismo oriental desarrolló comprensión distinta. En la tradición ortodoxa se habla más de pecado ancestral, entendido como consecuencia de mortalidad y corrupción introducidas en el mundo, pero no como culpa heredada automática en el sentido jurídico occidental. Esta diferencia demuestra que la doctrina no fue uniforme ni inevitable, fue interpretación particular que se consolidó en Occidente. Si el pecado original no fue parte del pensamiento hebreo original, y si su formulación sistemática surge siglos después en contexto específico, entonces su carácter absoluto se debilita. No es revelación directa caída del cielo, es construcción teológica histórica. La pregunta se vuelve personal y filosófica. ¿Es necesario creer que nacemos culpables para reconocer necesidad de crecimiento moral? ¿No es más coherente asumir que nacemos con potencial mixto, capacidad de bien y mal, sin carga jurídica previa? La ética puede fundarse en responsabilidad presente, no en herencia mítica. La narrativa del pecado original cumplió función poderosa: explicar universalidad del sufrimiento y justificar necesidad de redención. Pero su origen histórico revela que no es verdad autoevidente inscrita en el texto original. Es lectura desarrollada, debatida y consolidada bajo circunstancias concretas. Aceptar que fue invención teológica no implica negar dimensión espiritual de la existencia.
Implica distinguir entre símbolo antiguo y doctrina posterior. Implica reconocer que las ideas evolucionan, incluso dentro de religiones. La historia del pecado original demuestra que la teología no es estática. Cambia, se adapta, responde a conflictos internos. Lo que hoy se presenta como dogma eterno puede haber nacido como respuesta circunstancial a debate específico. Se nos inculcó que éramos culpables antes de entender el lenguaje, que necesitábamos salvación antes de pronunciar palabra. Pero la historia muestra que esa culpabilidad heredada no fue parte del relato original, sino de su interpretación posterior. La decisión final es tuya. Aceptar sin examen una doctrina desarrollada en el siglo IV como verdad eterna, o revisar su origen y reconocer su carácter histórico. La fe puede sobrevivir a la revisión honesta. Lo que no sobrevive es la ilusión de que todas las ideas fueron reveladas tal como hoy se enseñan. Te pregunto directamente, si descubres que el pecado original no formó parte del pensamiento hebreo inicial y que su formulación sistemática surgió siglos después, ¿sigues considerándolo verdad incuestionable o estás dispuesto a reconsiderar lo que te enseñaron desde la cuna?